Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 10 de la carta a los Romanos. En este capítulo, Pablo aborda la cuestión de la salvación y cómo se puede obtener la salvación. Pablo enfatiza que la salvación se obtiene a través de la fe en Jesucristo y no a través de las obras de la ley. Esto es lo que ha recalcado y ha repetido a lo largo de toda la carta a los Romanos. Recuerda lo que hemos estado leyendo, porque Pablo le está hablando a un grupo de personas que creían que por hacer las cosas iban a ser salvos, o sea, basaban la salvación en las obras, mas no en la fe. Y entonces encontramos que la fe en Jesucristo es la única forma de obtener salvación. No hay otra forma, no hay otro camino. Es la fe en Cristo Jesús. La predicación del Evangelio es esencial para que las personas puedan escuchar y responder al llamado de Dios. Y la responsabilidad de Israel es un recordatorio de que Dios tiene un plan para todos los pueblos y naciones. Este pueblo, esta nación fue escogida por Dios. Dios les da una gran responsabilidad, pero ellos se alejan, no cumplen la misión y entonces Dios ahora los desprecia. Y Pablo aquí en el capítulo 10, él se lamenta una vez más. Y el tema que trata en este capítulo es el hecho afirmado en Romanos 9, el día anterior que leímos, que Israel no ha podido obtener la justicia porque había ido tras una justicia basada en los méritos de sus propias obras. Pero antes de ocuparse de la penosa tarea de señalar el fracaso y la culpabilidad de su pueblo, Pablo expresa nuevamente su sincera preocupación por la salvación de ellos, y por eso dice el texto, Romanos 10:1, Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Nótese bien, Pablo se lamenta, así como lo leímos en el día anterior, en el capítulo 9, Pablo lamentó, Pablo le dolió el hecho de que el pueblo abandonó la fe, que el pueblo se alejó del camino de Dios, que el pueblo no cumplió la misión que Dios le encomendó. Y ahora dice, mi oración es para salvación del pueblo. Es interesante porque Pablo está preocupado en que el pueblo de Israel encuentre salvación en Cristo Jesús. Y tan preocupado al punto que, como lo leímos en los capítulos anteriores, o ayer, el día de ayer, leímos en el capítulo 9, que Pablo dice en el versículo 3, por ejemplo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces, nótese bien que al igual que Moisés cuando le dice a Dios que lo elimine del libro de la vida con tal de que salve al pueblo, así Pablo también dice, yo deseo ser anatema, pero que el pueblo se salve. Porque Pablo amaba al pueblo, Pablo amaba a la iglesia, Pablo amaba a la nación judía y amaba al punto de orar y estar dispuesto a arriesgar su vida por este pueblo. Esto es lo que nosotros debemos tener, querido amigo, querido hermano. Como líderes del pueblo del Señor, debemos amar a la iglesia. Debemos predicarle a la iglesia un mensaje de salvación. Debemos predicarle un mensaje a la iglesia basado en el amor, no en querer regañar o darle garrote, látigo a la iglesia. No, es un mensaje de amonestación, pero lleno de amor. Y Pablo dice, yo oro por la iglesia, oro por este pueblo para salvación. Porque yo les doy, dice el versículo 2, yo les doy testimonio de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La triste historia de los judíos es que no alcanzaron la justicia a pesar de su gran celo religioso. Ellos estaban apegados a la ley y tenían un celo grande, pero no alcanzaron la justicia. Su religión era extremadamente legal y formal. Su despliegue externo de minuciosa obediencia era un manto para cubrir la corrupción interior. Sin embargo, Pablo parece estar hablando del celo de ellos por Dios como de algo digno de alabanza, y como dijo en Romanos 1:8, primero destaca una buena calidad antes de presentar los fracasos de ellos. Parece encontrar en ese celo equivocado algún motivo de ánimo, alguna esperanza de que si un celo tal pudiera ser dirigido hacia el verdadero camino de justicia, todavía podrían ser salvos. Es interesante, porque ellos estaban desenfocando
Ellos estaban yéndose por otro camino, el camino del legalismo, pensando que haciendo las cosas, guardando la ley y siendo estrictos en esto, iban a encontrar salvación, pero estaban despreciando a Cristo Jesús. Por eso Jesús también lo dijo cuando vino a esta tierra. Juan 5:39 es un texto que muy bien conocemos y a veces lo utilizamos mal, ¿sabes? Porque decimos, escudriñad las Escrituras porque en ellas parece que tenéis la vida eterna. Y pareciese como si Jesús estuviese utilizando ese texto para darnos la orden de que estudiemos y escudriñemos las Escrituras. Y Jesús no está hablando de esto. En Juan 5, Jesús está hablando con los escribas, los fariseos, con los sacerdotes, o sea, con el pueblo de Dios, con el pueblo al cual le fue encomendada la misión de predicar el Evangelio. Y Jesús les dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es cierto. Y luego termina el siguiente versículo, el versículo 40 dice, sin embargo, no quieren venir a mí para tener vida eterna. Nótese bien, querían encontrar salvación sin Cristo Jesús y esto es imposible. Hoy día muchas personas igual quieren encontrar salvación. Van a iglesias, llegan a centros religiosos y hay muchísimas iglesias en el mundo. Hay más de 20,000 grupos religiosos en todo el mundo. Terrible el aumento de las religiones. Cada día nace una nueva iglesia. Y tú le preguntas a las personas y dicen todos tener la verdad, pero hay muchos que van persiguiendo sus propios intereses, mas no están dispuestos a seguir los intereses de Dios, a hacer lo que Dios les pide. Y aquí el texto bíblico dice, el fin de la ley es Cristo. Ahora, esto lo utilizan muchos para decir, mira, Jesús murió en la cruz y clavó la ley en la cruz. Y Romanos 10:4 dice que Cristo es el fin de la ley, así que la ley terminó en Cristo Jesús. Pero hay que tener mucho cuidado porque esa expresión fin no tiene nada que ver con terminación. No, este fin es más bien un propósito, finalidad, es un propósito, no es terminación. No está diciendo que la ley termina en Cristo Jesús, no. Lo que está diciendo es el propósito de la ley es Cristo. Es decir, la ley me conduce a Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir Romanos 10:4. El propósito de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La ley te muestra a ti que eres un pecador. Ya lo hemos leído en los capítulos anteriores. Pablo en el capítulo 7, por ejemplo, dice, yo no conocí el pecado. Si la ley dice no codiciarás, eso es la ley. Me muestra el pecado, es un espejo. Pero la ley no me limpia. La ley simplemente me muestra que yo soy un pecador e inmediatamente me envía a alguien que puede limpiarme. ¿Y quién es ese que puede limpiarme? Hechos 4:12, ya lo leímos, allí dice el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea, Cristo es el único que me puede limpiar. Y cuando yo me miro en la ley, me veo sucio, entonces la ley me está diciendo, estás sucio, necesitas limpiarte, y el único que puede limpiarte es Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. El propósito de la ley es conducirnos a Cristo, porque es Él quien nos da su justicia. Porque la justicia, dice el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Los judíos consideraban y tenían en cuenta que el corazón era el asiento de la vida íntima, de los pensamientos y de los sentimientos. De hecho, Jesús allí en Mateo capítulo 15 les dice, desde el corazón salen los homicidios, los malos pensamientos, los asesinatos, todo esto. Para los judíos el corazón no representaba las emociones como diferentes, separadas de los razonamientos. Cuando Pablo se refiere a creer con el corazón, quiere decir que la fe incluye una transformación interior completa y este cambio da como resultado la justificación y la rectitud. Es un cambio completo, es un cambio total.
O sea, la vida cristiana no simplemente es decir yo creo en Jesús, no, es una transformación. Cristo nos quiere transformar, quiere cambiarnos y quiere darnos una vida nueva. Y es lo que Pablo está expresando aquí en el capítulo 10, que tú y yo confiemos en Dios, que tú y yo nos entreguemos a Él y que tú y yo dejemos que Cristo reine en nuestro corazón. Porque esa es la escritura, todo aquel que en Él creyere, dice el versículo 11, no será avergonzado. Es importante porque si tú pones tus ojos en las personas, en los hombres, te defraudan. Pero si pones los ojos en Cristo, Cristo no te defrauda. Porque Él es un Dios, como dice el capítulo 5 de la misma carta a Romanos que leímos, dice, esta esperanza no nos defrauda, sino que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Querido amigo, debes creer en Jesús. Hoy es la oportunidad de abrirle tu corazón, porque Él es el único que puede limpiarte, Él es el único que puede salvarte y el único que puede darte todo lo que tú necesitas. Acepta a Jesús, ábrele tu corazón y deja que Él entre en tu vida. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 10 de la carta a los Romanos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!